Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Queremos darte la bienvenida, por supuesto, a esta nueva lección que iniciamos el día de ayer. Iniciamos con la introducción y decíamos el título general para esta, el llamado profético de Jeremías. Esta es la lección número 1 de este nuevo trimestre. Esperamos, como siempre, nos acompañes cada mañana, cada tarde, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Y hoy estamos llegando ya al día domingo 27 de septiembre y el título para este día es Los Profetas. También te queremos recordar que si usted quiere escuchar estos audios puede buscarlos en nuestro canal de YouTube, en La Voz de la Verdad, y ahí encontrará estos audios para que usted los pueda compartir con sus amigos y familiares, o si no tuvo tiempo de escucharlo a las 7 y a las 6 de la tarde, pues ahí estarán estos audios para que usted junto con nosotros pueda repasar el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Amigos y hermanos, queremos que la palabra de nuestro Dios pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sobre todo lo que Él quiere hablarnos cada mañana, cada tarde a través del estudio diario. Amigos, te invito a que nos acompañes a una oración para entrar al estudio para este día domingo 27 de septiembre. Acompáñenos y elevemos estas palabras al trono de la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque siempre tú nos acompañas durante la noche, nos cuidas y nos protejas. Tus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Padre, te suplico que al iniciar este nuevo día, también tu protección esté de nuestro lado y nunca nos abandones. Que nuestra mente siempre esté conectada contigo, que podamos ser ejemplo para los demás. Oh Dios, al estudiar este día domingo sobre los profetas, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos en este día. Padre, bendice a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio, donde quiera que ellos estén, que también puedan gozarse, sentir el amor tuyo, Dios. Bendícelos, cuídeles y protégeles de todo mal y todo peligro. Gracias, Dios, por escucharnos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, iniciamos, como les decía, una nueva lección, lección número 1, el llamado profético de Jeremías. Ese es el título general para esta nueva semana. Bienvenido, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente ya un nuevo trimestre y vamos a introducirnos en lo que es el libro de Jeremías. ¿Qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para la iglesia que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Así es de que, hermanos, preparémonos para el estudio. Bien, ayer hablábamos sobre la biografía de Jeremías, dónde vivía, sus papás. Bueno, hoy es otro estudio. Hoy iniciamos con los profetas, es el título para este día. Sí, exactamente, los profetas. ¿Será que en este día, hermano Cativo, será que aparte de Jeremías vamos a estudiar otros profetas? Es que siempre cuando en tiempo de Jeremías hubieron otros profetas también, porque en diferentes partes de lo que era la nación de Israel, el Señor levantaba hombres que llamaban al pueblo al arrepentimiento, porque el pueblo de Dios andaba fuera de los caminos de Dios. Por eso dice los profetas. Son varios profetas. Y como dice la lección, los profetas, de acuerdo con su llamado, con su llamamiento, fueron decididos protectores de la ley de Dios. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Muchas veces creemos que los profetas, Dios los llamó para que anunciaran cosas futuras. No. Para que profetizaran. Eso es lo que creemos. Pero Dios no levantaba a los profetas para que profetizaran algo que iba a ocurrir en el futuro, sino que
El propósito de los profetas era traer de nuevo al pueblo de Dios a guardar los mandamientos de Dios. Porque el pueblo de Israel se apartaba de los mandamientos, se olvidaba de su Dios y empezaba a adorar a dioses falsos, a los Baales, y entonces empezaba a vivir una vida desordenada, una vida sin Dios. Había violencia, había robo, que es las cosas que no habían entre el pueblo de Dios. Entonces Dios levantaba a profetas para hacerle un llamado al pueblo a volverse a Dios. Y ser un profeta, ser uno escogido de parte de Dios, no era cosa fácil, porque el pueblo no los quería. En vez de eso, los apedreaba, los mataba, los desechaba. No los quería. ¿Por qué? Porque le decía al pueblo sus verdades. Ayer decía la lección que había dolor, rechazo, encarcelamiento, sufrimiento. Todo eso le trajo. Todo eso le traía a los profetas. Pero vemos aquí que los profetas, de acuerdo con su llamamiento, fueron decididos protectores de la ley de Dios. Se mantuvieron fieles al pacto y a los 10 mandamientos. Veamos qué nos dice Jeremías, capítulo 11, del 2, versículo 2 al 6. Jeremías capítulo 11 del 2 al 6. Sí, ahí dice: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, el horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Aquí vemos cómo Dios está haciéndole un llamado a ese pueblo que había hecho un pacto con Dios, que guardaría todas las palabras de la ley que Dios les había dado allá en el Sinaí. Pero ese pueblo se olvidó y vivía conforme a lo que ellos querían. Traigámoslo a nuestros días. ¿Será que el pueblo de Dios, que espera la segunda venida, se ha vuelto nada más un pueblo religioso, pero sin respeto y temor a Dios? No guarda, no ama a Dios, no guarda sus mandamientos, vive una vida cristiana supuestamente, pero irrespetando los mandamientos de Dios, irrespetando ese pacto eterno. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos y que necesitamos volvernos a Dios,
Porque el Señor nos describe a nosotros. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Está describiéndonos a nosotros cómo estamos. Y así como en el tiempo de Jeremías, el pueblo de hoy necesita volvernos a Dios. Permitir que el Espíritu Santo haga en mí y en ti, hermano, un reavivamiento, una reforma, que nos volvamos a Dios mientras la misericordia de Dios está entre nosotros. Fíjese lo que nos dice el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miqueas capítulo 3, versículo 8 nos dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces vemos, el profeta dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Todo profeta, ¿quién lo guiaba? El Espíritu Santo. ¿Para qué estaba él? Para pronunciar juicio, decirle al pueblo: estás mal, decirle al rey: andas mal, haces leyes incorrectas, estás apartado de las cosas de Dios, vives como quieres. Hoy en día, ¿qué sucedería si Jeremías viniese a usted? ¿Qué le diría él a usted? Me imagino, hermano Cativo, si el Jeremías comenzara a predicar en las iglesias, porque él dice que él dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea que él hablaba con toda claridad, llamaba por su nombre al pecado. Me imagino que si hoy en día Jeremías se pusiera a predicar en una iglesia, la gente dijera: ya comenzó a tirar pedradas el hermano. Es lo primero que dice la gente. Oh, lo dice por mí. Oh, lo dice por los hermanos. Y es extremista. Exactamente. Y empezarían a decir y a tratar de esquivar el mensaje dado por Dios. ¿No es eso lo que hacemos ahora? Y por eso muchas veces nos enojamos con el hermano que habló muy fuerte. Hay muchas visitas. Se van a ofender y ya no van a venir. Hermano, esto no es nada de las cosas que el Señor va a utilizar cuando se tenga que hablar con claridad en la iglesia, cuando venga ese zarandeo en una forma fuerte dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos que los profetas estaban llenos del poder del Espíritu de Jehová, y al estar llenos del Espíritu de Jehová, ellos, dice, estaban también de juicio y de fuerza, de poder, para denunciar la maldad del pueblo que decía ser pueblo de Dios. Entonces vemos aquí, estos dos versículos, dice, nos da un resumen de la obra de los profetas, la cual era, dice, denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Y cuál es el concepto de pecado? En Romanos 7:7 nos dice cuál es el concepto de pecado. 7:7. Romanos 7:7 nos dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vemos aquí que, como dice aquí, el concepto de pecado, por supuesto, no tiene significado separado de la ley. Entonces, el profeta, cuando decía que el pueblo había pecado, que se había apartado de Dios, es que se había apartado de la ley de Dios. Y eso es lo que sucedía, y eso es lo que sucede hoy. Nos apartamos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nos ponemos a pensar cuántos dioses hay en nuestra mente, cuántos dioses hemos creado. Aunque decimos ser adventistas del séptimo día, tenemos muchos dioses al cual le dedicamos el tiempo, el mejor tiempo. Nos olvidamos del Dios al que decimos adorar. Pero tenemos otros dioses. El Dios de la televisión, el Dios del deporte, el Dios de la novela, el Dios... Usted sabe cuál es. Y nos hemos olvidado de darle el mejor tiempo. Y el único tiempo que debe de haber para Dios. No tomarás imagen y ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el ídolo que tienes? Y si nos pusiéramos a ver cada uno de los mandamientos, miraríamos que sí estamos fallándole a Dios. Por eso esta lección, para que nos volvamos a Él. ¿Cuál es? Dice, ¿cuál era el mensaje de los profetas al pueblo? Es una pregunta. ¿De qué manera ese mensaje es el mismo para nosotros hoy? Vayamos, busquemos a ver qué es lo que el Señor le dijo en ese tiempo a ese pueblo, que nos quiere decir también hoy a nosotros, porque lo necesitamos. Isaías capítulo 1, versículo 19. Dice Isaías capítulo 1, versículo 19: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Bien, si quisierais y oyereis. Fíjese cómo el Señor habla. El Señor no obliga. Dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuál era? ¿A qué tierra los había enviado el Señor? A una tierra que fluye leche y miel. O sea que iba a una tierra rica. Iban a tener bendición de todo. Pero eso era si oyereis su voz, si obedeciereis sus mandatos. ¿Por qué hoy decimos, por qué me va mal? ¿Por qué no recibo bendiciones? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? No es que Dios se olvide de nosotros, somos nosotros los que nos olvidamos. Por eso nos dice, si quisiereis y oyereis, comeréis, recibiréis bendición. Y si no quisiereis, versículo 20, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque ¿quién lo ha hablado? La boca de Jehová. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es hombre el que ha dicho esto, es Dios.
Fíjense, yo he estado leyendo, estudiando profundamente el capítulo 11 del libro de Daniel y me pongo a ver cómo el pueblo de Dios, que estaba entre dos frentes, el sur y el norte, entre los egipcios, entre Asiria y Babilonia, y el campo de batalla entre estos dos ejércitos poderosos, el del sur, los Ptolomeos, los egipcios, y los del norte, ya fuese Babilonia, o los selépsidas de los asirios, y todos estos ejércitos. El pueblo de Israel necesitaba la protección de Dios, pero al apartarse de Dios, desechaban la protección, y por eso es que el pueblo de Israel era como una pelota que era llevada ya sea para con los del sur o como los del norte. ¿Será que así vamos a andar nosotros también? Que el enemigo nos agarra para que andemos yendo de aquí para allá, porque no oímos el consejo de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Jeremías capítulo 7, versículo del 5, ¿qué nos dice? Jeremías, busquemos. Dice Jeremías capítulo 7, versículo del 5 al 7, nos dice: pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Versículo 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Imagínense el llamado que Dios nos está haciendo. Pero, ese pero es de misericordia, de un llamado que nos está diciendo de que nos volvamos a Él. Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? ¿Qué decimos que estamos siguiendo? ¿Sabe usted cuáles son esos caminos? Y que realmente no los estamos llevando como debe de ser. Le voy a decir de algunos. El camino del amor. El Señor dice que debemos amarle a Él como el único Dios. También nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Somos hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros dentro de la iglesia estamos mordiéndonos, criticándonos, con envidias, con celos? Pero decimos que somos hijos de Dios. Por eso nos dice: pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. ¿Cuántos de nosotros estamos acá, pero vemos la necesidad de nuestro hermano? Y teniendo, no le damos apoyo. ¿Cuáles son esos caminos? Se los diré: el amor, gozo, paz. ¿Dónde encuentra usted eso? ¿Qué son ellos? El fruto del Espíritu.
Ese es el camino que debe de andar todo cristiano, todo aquel que ama a Cristo. Ese es el camino del amor, el camino del gozo. Un cristiano gozoso va a reflejar a Cristo en todo momento, en todo lugar. Va a mostrar paz y la gente va a venir pidiendo y buscando esa paz que hay en nosotros. ¿Cómo la hemos recibido? Vendrán muchos y nosotros seremos el medio para llevarlos a aquel que da la paz, benignidad. Vamos a hacer las obras con amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, si hacemos eso, no habrá quien nos señale con el dedo. Pero estamos fallando. Por eso el Señor nos dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Qué nos está diciendo? No estamos siendo justos. Buscamos siempre aprovecharnos de los demás. ¿Qué más nos dice? Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo... el 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Una pregunta, ¿vivirá él? Fíjese. Ninguno de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quién es una persona impía? Una persona que ha conocido a Dios y se ha apartado de Dios. ¿Cuántos de nosotros entonces somos impíos ahora, sin santidad? Tuvimos santidad, pero ahora nos hemos apartado del camino de la santidad. Pero el Señor me está diciendo, ¿quiero yo la muerte del impío? Si yo morí, no fue para matar o destruir. Yo vine a esta tierra para salvar, para perdonar, para rescatar. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Cuáles caminos? ¿Cuáles son los caminos que normalmente andamos cuando no andamos y no tenemos a Dios? Vayamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, no pierda todavía Ezequiel. Gálatas, capítulo 5. Y veamos, del versículo 19 al 22. Al 21. Ahí vamos a ver, lea eso. Porque aquí nos estaba diciendo él. Leeré nuevamente Ezequiel 18, que dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? En el versículo anterior estudiamos que mejoremos nuestros caminos. Pero aquí dice, si se apartare de sus caminos.
hay dos caminos. Y aquí, cuando nos dice que nos apartemos de nuestros caminos, ¿cuáles son? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor allí? Lo que ocurrió, dice el Señor, nos dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea que el Señor las ha dejado y las tenemos ahora para estudiarlas en este trimestre, para que nos volvamos a Dios. El tiempo se acaba, hermanos, la gracia se está terminando, pero Dios tiene una promesa para aquel que se aparte de todo esto que hemos estado que leímos aquí en Gálatas y muchas cosas más. Tiene algo para aquel que se aparte de esos caminos de la maldad, de esos caminos sin Dios. Dios ha prometido el derramamiento de la lluvia tardía, porque solamente aquel que recibe el derramamiento de la lluvia tardía va a poder salir victorioso, va a poder pasar estos momentos difíciles que vienen, hermano. Por eso el llamado que el Señor a través del profeta Jeremías nos está haciendo es que dejemos esta vida de tibieza, que dejemos esta vida de una religión cómoda y que nos volvamos a adorar verdaderamente como Dios quiere y como a Él le agrada. Nos dice acá, siguiendo la lección, dice, el juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre ellos si no se volvían de sus malos caminos. ¿Quiere eso usted, hermano? ¿Quiere caer usted sobre la roca o que la roca caiga sobre usted? ¿Qué es mejor? ¿Caer sobre la roca o que la roca caiga sobre nosotros? Son dos cosas diferentes. El Señor nos está llamando ahora que caigamos sobre la roca, que vengamos a Cristo, contritos, reconociendo nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si seguimos viviendo una religión sin Cristo, a nuestro acomodo, la roca va a caer sobre nosotros. Y como hizo con la estatua, la va a desmenuzar, nos va a destruir. Sin embargo, dice la lección, el cambio no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estamos habituados a vivir haciendo lo malo. Y dice, especialmente cuando la gente se habitúa a hacer el mal. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible, porque todo lo puedo en Cristo, que me dará la fortaleza para vencer la carne, para vencer los frutos de la carne. El Señor me está llamando a que ya no viva yo,
sino que Cristo viva en mí. ¿Quién no ha visto cómo la gente se acostumbra al mal que en otro tiempo la abrumaba? Hemos visto cuántos han llegado a la iglesia arrepentidos, se han bautizado, pero de pronto ya no los vemos aquí. Andan nuevamente en las cosas que hacían antes y cosas peores. Porque recuerde, Satanás, cuando encuentra la casa vacía, no entra uno, entra un montón de demonios. Y la vida posterior es peor que la primera. Dios no quiere que sus hijos pasen dificultades, sufran. Él quiere librarnos. Por eso el Señor nos dice: volveos a mí, yo redimí, mío eres tú. Esa seguridad debemos de tener. El mensaje de los profetas debía mostrar a la gente. ¿Cuál era? Dice. Demostrar a la gente cuán malos eran sus caminos y cuáles serían las consecuencias de no apartarse de ellos. Entonces vemos acá el profeta Jeremías me estará señalando durante todas estas semanas lo malo de mis caminos, de mi vida, de lo que hago, de lo que hablo, de mis sentimientos. Todo eso es lo que va a hablar, pero no es en sí el profeta, es Dios utilizando al profeta. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él te ama, Él me ama y no quiere el mal. Ya lo leímos. Dios no quiere el mal del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Durante estas semanas, como dice el hermano Cativo, el profeta Jeremías nos estará mostrando nuestros malos caminos y por supuesto cuáles serían las consecuencias de no apartarse de ellos. Y esto no es un mensaje del profeta, sino que es un mensaje especialmente mandado por Dios. Es mandado por Dios. ¿Por qué? Es que el tiempo ya está terminando, hermanos. Ya no hay tiempo para estar jugando al adventismo. El tiempo ha llegado en que tenemos que decidirnos por Dios. Como dicen, ni un paso atrás para agarrar impulso. No. Es de seguir adelante confiado de nuestro Señor Jesús y siendo templo y morada del Espíritu Santo. Los profetas no mencionan de qué modo les era revelada la palabra de Dios o cómo la oían. A veces Dios les hablaba directamente, tal vez es un suave murmullo. O el Espíritu Santo les daba sueños y visiones. Sin embargo, no importa cómo les llegaran los mensajes. Los profetas tenían una misión, no solo de transmitir la voluntad de Dios al pueblo en general, sino también, cuando era necesario, hablar ante reyes, emperadores y generales. O sea que el profeta no solamente iba al vulgo del pueblo, el profeta iba a las cabezas también. O sea que este mensaje es para los líderes de nuestra iglesia, porque cada uno de los líderes tiene una grande responsabilidad delante de Dios. Y ver qué espíritu lo mueve en ese cargo que tiene al pastor de la iglesia.
¿Qué responsabilidad hay sobre él? ¿Ama el pastor sus ovejas? ¿Toma tiempo para sus ovejas? ¿Para llevarlas a buenos pastos? ¿Les trae buenos pastos? ¿Les habla con claridad el mensaje que se debe de oír? ¿Se escucha el mensaje de la verdad presente? ¿O estamos solamente dando mensajes que adormezcan, que mantengan a los miembros medio vivos? El tiempo ha llegado en que debemos dar el sonido certero a la trompeta. Esta tarea involucraba una gran responsabilidad. Si decían la verdad, estas personas poderosas podían, ¿qué dice ahí? Matarlos. Porque al hablarle a los reyes, a los generales, a los poderosos, a los emperadores, los podían matar. Hoy en día, si usted viene ante, digamos, pongamos, viene ante el pastor y le dice, mire pastor, o ante el anciano, mire anciano, usted no está viviendo de acuerdo al llamado de Dios. Ese cargo que tiene de anciano es demasiado grande. Usted es una persona que tiene dos caras. No, hombre, usted ya cayó mal. Lo van a empezar a hacer a un lado. Eso pasaba con los profetas. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí encontramos en la lección, hermano Cativo, esto les planteaba un dilema. Si daban el mensaje y ellos se arriesgaban a sufrir persecución o muerte, y si callaban, el juicio de Dios caería sobre ellos. Tenían dos opciones. ¿Qué preferimos? ¿Qué juicio queremos recibir? ¿El del hombre o el de Dios? Es mejor el del hombre. O sea, que mejor que el hombre nos desprecie, nos mande a la cárcel o cosas, o que digan lo que digan, pero mantenernos de parte de Dios. A eso nos está llamando el Señor a través de estos estudios. ¿Qué nos dicen aquí? Hay mucho de qué hablar, hermanos. El Señor le dirá a usted, cuando esté estudiando así exhaustivamente su lección, cuando tome ese tiempo especial para estudiar, para hablar y platicar y escuchar a Dios, el Señor le va a decir a su mente, a su conciencia, qué es lo que necesita. Por eso aquí las letritas abajito nos dice, ¿qué nos están diciendo los profetas aún después de todo este tiempo? ¿Qué me está diciendo a mí Dios a través de los profetas? ¿Es esencial? ¿Es importante? ¿Es urgente? ¿Cuál es su mensaje básico para el pueblo de Dios? Vuélvete a mí, ahora que todavía hay tiempo, porque vendrá un tiempo que querrán oír la palabra de Dios y no la encontrarán. Ahora es el momento. Busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que esta semana nos gocemos y prestemos oídos a la amonestación de Dios. Que el Señor les bendiga. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Recuerden, mis amigos, que los profetas tenían un doble mensaje: denunciar el pecado y anunciar el perdón divino. Bien, te esperamos para el próximo estudio, a esta misma hora, por Radio Adventista, la voz de la verdad, y recordándote siempre, si usted quiere escuchar estos audios,
puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Ahí usted lo podrá escuchar a cualquier hora. Puede repasar la lección con nosotros en cualquier momento. Ahí búsquelos en nuestro canal de YouTube como La Voz de la Verdad y busque en la sección de Escuela Sabática, por ejemplo, una lista llamada El Llamado Profético de Jeremías, lección número 1. Búsquenos, escríbanos. Queremos saludarle, queremos saber dónde nos escucha y gracias por estar en sintonía de su programa La Voz de la Verdad. Que tengan un feliz día, amigos y hermanos. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones para ustedes de su hermano y amigo Humberto Cativo.